ya para que también tengamos un gran público. ¿Cómo se sienten ustedes, niños, para la charla? ¿Están bien? ¿Están entusiasmados? ¿Están felices de escuchar? Bien y emocionados. Estoy bien. Bien. Muy bien. Contento. Yo estoy como emocionado. Emocionado. Bien. Yo igual, me encanta la ciencia, pero cuando sea Yo grande estoy muy quiero Muy estar bien. en el espacio. La ciencia es lo mejor. Excelente, sobre todo que la Sí. ciencia nos va a ayudar a conocer más cosas, sobre todo del espacio. Ahora, esta charla va a estar increíble, espero que todos también tengan el respeto y escuchen a la doctora, a la científica, porque en verdad esta oportunidad puede ser única para nosotros, ¿ya? Entonces es importante que escuchemos bien, con tranquilidad, que seamos cortés con la doctora, y al mismo tiempo así todos aprendemos de ciencia, porque en verdad aquí lo que más importa en esta charla es saber de ciencias y qué es lo que también investiga ella. O sea, aquí es muy importante, así que todos atentos y también me imagino todos felices. Yo también estoy muy feliz de escuchar esta charla, así que estamos todos emocionados esperando cómo va a ser aquí. Vamos a seguir admitiendo. Miss Claudia, ¿aún no está lista? ¿No? Ya, ok. No me ha escrito. Entonces, esperamos. Piensen que la científica viene desde otra parte del mundo, de Estados Unidos, entonces obviamente tiene que haber un problema de conexión importante. Y que todavía no son las 11. Sí, po. Sí, pues. Además piensen más o menos, ustedes ya tienen como listo lo que les quieren preguntar y todo, así que genial. Mis preguntas, pero ¿cómo vamos a entender su idioma y cómo va a hablar ella? Ella es chilena, Seba. Sí, chilena, solo que está en Estados Unidos. Si es que habla en español chileno, no te preocupes. Es la primera mujer trabajando en esa Es que se me olvidó. Vi el video que ella estaba hablando y se me olvidó eso. Es la primera mujer trabajando en la Hola, NASA. Miss. Luna. Hola. Hola, Miss. Hola, Hola. hola. Hijo, necesito un cuaderno para que hagas tu bonito. Buenos días. Buenos días. Hola, Miss. ¿Y Peremi? Buen día, chicos. Hola, Miss. Hola. Miss Anita, Hola. Sí, lo que vamos a hacer la pregunta nos van a decir o... sí, las preguntas que fueron seleccionadas fueron muchas del tercero ORINT. El teacher Felipe tiene los nombres de las preguntas seleccionadas. No sé si las tiene por ahí, teacher, para que les cuente los niños seleccionados. Sí, tengo preguntas de Renato Rivas, de Antonio de Jesús, de Magdalena Venegas, de Lucas Olivares, Julieta Sánchez y Matilda Casanova. Ellos fueron los seleccionados para las preguntas que vamos a hacer posteriormente en la charla. Sí, el teacher Felipe va a hacer las preguntas, pero cuando él haga las preguntas va a decir, estas preguntas son, por ejemplo, de Renato Rivas, del tercero ORINT, así que no se preocupen porque la científica va a saber que son del tercer ORINT. Y parece que fueron todas las del curso las seleccionadas, chiquillos, así que felicitaciones. Solamente uno del tercero Yellow, pero los demás tercero Orange, así que ahí viene el espíritu científico de ese curso. Sí, felicitaciones a todos los que participaron en las preguntas. Así que, y muy bienvenidos el cuarto Yellow, aquí estoy, y el cuarto Green, lo estoy mirando, chicos, bienvenidos. Felipe, déjame compartir pantalla. Hola, mi Pati. Hola, mi Pati. Hola, mi Pati. Felipito, déjame compartir pantalla, por favor. Vamos a tener Dice una los niños del oportunidad cuarto green deberían estar conectados porque yo los dejé salir antes de la clase. Los del cuarto Green van a ir todos, son todos científicos. Ah, muy bien, Miss. Los del cuarto Yellow también están todos listos ya. Cuarto Green, siempre presente e interesado por las clases de ciencia, así que yo veo a varios niños del cuarto Green. Felicitaciones a todos los niños. Hola, Misu. Gracias, Miss. Hola, mi amor. Hola, Misu. Hola. Hola, Misu. Patricia.
Hola, Misu. La milla es famosa. Hola, Misu. Hola. Hola, mi Patricia. Somos 132 curiosos. Hola chicos, hola a todos los chicos. Hola, chicos. Hola, los veo a todos. Genial. Bienvenidos. Hola, buenos días. Somos una banda de people. Hola, buenos días. Chicos, miren quién llegó. Hola, Miss. Miren quién llegó, no se han dado cuenta todavía. No. Ya, Felipe. Ya. Ya, voy a silenciar todos los micrófonos para habilitar la charla, así que ahora Para darle la vamos todos en silencio. bienvenida. Ahora sí, pues Claudia, vas a hacer la presentación. Ya están todos los micrófonos silenciados. Ya. Buenos días. Les damos la bienvenida al Festival de la Ciencia y la Tecnología de nuestro Colegio Palmarés. Comenzamos con nuestra primera charla, Aurora Boreales desde la NASA, a cargo de la destacada científica chilena Beatriz Gallardo Lacourt, doctora en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de California, con una maestría en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la misma universidad. También ella es licenciada en Física Aplicada e ingeniera en Física de la Universidad de Santiago de Chile. Ella, niños y Ya, ¿por qué no escuchas? Felipe, no me silencies. Ya. Ella, niños y niñas, también pertenece a la Sociedad Profesional American Geophysical Union desde el 2008 y también a la Unión Japonesa Geociencias desde el 2018. También ha ganado un sinfín de premios. En el año 2019 ganó el Premio Honor de la NASA, el Premio al Logro Grupal. En el 2019 ganó el Premio de Honor GSFC, Ciencia Equipo Steve Aurorasaurus. Actualmente es becaria postdoctoral en la NASA. Su trabajo se centra en la aplicación de la técnica de flujo óptico para analizar el movimiento de las estructuras aurorales. Además de su trabajo de investigación, le apasiona mucho el trabajo voluntario, se nota porque está con nosotros, ¿cierto? Y dentro de la comunidad de la magnetosfera y aeronomía, desde el 2018 es miembro del Comité de Compromiso Global de AGU, como uno de los representantes de América del Norte. El objetivo de este comité es ayudar a avanzar en los objetivos internacionales de AGU. También ella es editora del consejo editorial recién formado AGU Books, para los temas de magnetosfera y aeronomía. Les dejo con ustedes a esta gran científica chilena que es Beatriz Gallardo. Un aplauso, niños y niñas. Ya, Bea. Hola, niños. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Perfecto. ¿Cómo están? Perfectamente. Bien. Les quiero dar las gracias por invitarme a ustedes y a los profesores. Me siento súper honrada de poder darles esta charla hoy. Al final de la charla, si quieren, me preguntan de lo que quieran. Hoy día les voy a contar un poquito acerca de qué es la vida del científico y de ahí les voy a contar cómo se forman las auroras. Voy a apagar mi video para que vean los otros videos que son más importantes. Una dice habla bien. Ahora sí me escuchan. Sí. Ok, perfecto.
Mi charla hoy es acerca de la física de las auroras y como les contaba Claudia, yo soy doctora en física espacial y ahora mismo estoy trabajando en NASA con muchos científicos que hacen lo mismo que yo y cosas muy diferentes también. Como les decía antes, quería empezar mi charla contándoles un poquito acerca de la vida de los científicos. Cuando uno piensa en un científico, ojalá que no, pero muchas veces piensa en un señor como Einstein, trabajando en su oficina solito, resolviendo ecuaciones y casi no saliendo de su oficina. Y usualmente es un hombre blanco y que no habla español. Les voy a contar que ese no es el caso en realidad. La vida de un científico es súper diversa. Tenemos gente que hace teoría, que sí se sienta y resuelve las ecuaciones o hace simulaciones computacionales para resolver los problemas científicos, y también tenemos gente como yo que hace física experimental o ciencia experimental. En el caso de la ciencia experimental pueden ser dos cosas: gente que trabaja en un laboratorio, por ejemplo, como la imagen del medio, o gente que se sienta frente a un computador como yo y analiza datos que pueden venir de un satélite, de un instrumento que está instalado remotamente, etc. Si miran la figura del medio, este es el nuevo telescopio espacial que va a reemplazar al telescopio Hubble y se llama Space Webb Telescopio Espacial. Y esta foto fue tomada en el centro donde trabajo yo, Goddard. En mi caso, mi trabajo también es súper variado. Nosotros, aparte de sentarnos y hacer la ciencia y producir investigación, hacemos muchas presentaciones, como ustedes pueden ver en estas fotos de arriba. Las presentaciones pueden ser charlas orales o pueden ser pósters que nosotros presentamos y preparamos, pero también hacemos trabajo en terreno. En estas fotos del medio tuve la suerte de ir a Antártica a instalar 2 instrumentos que miden las variaciones del campo magnético. Entonces lo que teníamos que hacer era hacer un hoyo gigante y poner el instrumento y calibrarlo en el lugar. ¿Se imaginan que sacarse los guantes de la Antártica harto frío para hacer el hoyo gigante que teníamos que hacer? Y también paso muchas noches y días trabajando en mi oficina y haciendo mis cálculos y haciendo ciencia y escribiendo papers para la comunidad científica. Pero aparte de eso, también lo pasamos bien. Los científicos viajamos mucho porque hacemos colaboraciones con gente en todo el mundo y conocemos mucha gente, colaboramos con gente en todos lados, lo que hace que el trabajo sea muy interesante. Pero ahora lo más importante, ¿qué es la aurora? La aurora son estas luces majestuosas que ocurren en las zonas polares de la Tierra, cerca de los polos. Y en el pasado la gente pensaba que estas luces se producían por que los parientes que se habían muerto venían a visitarlos, o representaban en algunos casos los animales que habían cazado durante el día. Estas historias son súper comunes en las zonas de Alaska, la parte norte de Canadá y regiones de Rusia. Y es muy interesante ver cómo las auroras, que son fenómenos naturales, están tan ligados a la cultura. Son como, para que se hagan una idea, son como los terremotos para nosotros. Para nosotros los terremotos son absolutamente parte de nuestra cultura. Pero, ¿dónde y cómo se producen las auroras? Para entender eso, tenemos que entender un poquito de lo que hay en el espacio, porque el espacio no es completamente vacío. Y las auroras, cuando miramos dónde, probablemente ustedes van a pensar, en el hemisferio norte, los podemos ver en la parte norte de Canadá, la podemos ver en Alaska, tal vez van a pensar, o en los países escandinavos de Europa. Y sí, es cierto, como lo ven acá, este circulito que está acá, es un anillo, que es el óvalo auroral, como le decimos nosotros. Y se puede ver muy claramente en la parte de la noche, pero también ocurre en la parte que está iluminada por el sol, que es la parte de día. Pero aparte de eso, la aurora no es exclusiva del hemisferio norte. La aurora también la vemos simultáneamente en el hemisferio sur. Si se fijan en esta figura de abajo, que fue tomada por el satélite IMAGE, lo que ven justo debajo del circulito de la aurora es la Antártica. Y hacia arriba podemos ver Australia. Para que se hagan una idea de dónde está Chile, en la parte de abajo de la imagen es donde está la península antártica.
que es como esta patita de la Antártica, que pareciera que tocara a veces la parte sur de Chile, para que se hagan una idea. Entonces Chile va a estar por acá abajo. Lamentablemente la aurora muchas veces en el hemisferio sur ocurre sobre el agua. Entonces no es muy vista. Cuando se puede ver, usualmente son los australianos o la gente de Nueva Zelanda los que tienen la suerte de ver la aurora. Pero para resumirlo, la aurora ocurre como 2 anillos en la zona polar de la Tierra. Y en el polo norte le llamamos aurora boreal, porque la palabra borealis significa norte en latín. Y en el hemisferio sur le llamamos aurora austral. Y en la misma manera, australis significa sur en el hemisferio, en el latín. Y aquí hay 2 ejemplos de la aurora observada en Nueva Zelanda, que es la aurora austral, y la aurora observada en Canadá, que es la aurora boreal. Pero es la misma aurora. Para entender cómo ocurre la aurora, cuál es el fenómeno físico que hay detrás, tenemos que saber que la Tierra tiene campo magnético. Y aunque no es exactamente igual que un imán es una buena comparación para entender qué es un campo magnético. Seguramente ustedes han jugado con 2 imanes cuando uno juega y se da cuenta que si pone un lado cerca del otro, se pegan los imanes, y si los da vuelta, entonces el imán como que pelea para no juntarse con la otra parte. Y eso es porque el imán tiene 2 polos magnéticos, uno norte y uno sur. Y hay una fuerza asociada a esos polos que genera lo que nosotros decimos campo magnético, que son estas líneas que ustedes están viendo. Y estas líneas son bastante circulares, como las ven en la figura, y bien simétricas, son bien parecidas a los 2 lados. La Tierra es bastante parecida. El campo magnético de la Tierra no se produce porque hay un imán en el centro de la Tierra, es un fenómeno un poquito diferente, pero las líneas del campo magnético y el campo magnético en sí se ven más o menos parecidas. Entonces en esta figura lo que están viendo son la Tierra, que también tiene 2 polos como el imán, y produce este campo magnético que se expande no solo a la superficie del centro, pero también al espacio que está cerca de la Tierra. Y si no tuviéramos nada, nada, sería perfecto, sería simétrico, los 2 lados serían iguales como los estamos viendo ahora, pero lo que pasa es que está el Sol, y el Sol cambia todo lo que pasa en el sistema solar. No solo trae energía y calor, y la luz que tenemos durante el día, pero también tiene campo magnético, ¿sabes? Y como el campo magnético del Sol interactúa con todos los planetas, y uno de esos planetas obviamente es la Tierra. El campo magnético del Sol es muy variable y afecta a todo el sistema solar. Y es este campo magnético, la actividad solar, que va a traer el campo magnético hacia la Tierra, pero también va a traer partículas cargadas hacia la Tierra. Un muy buen ejemplo de cómo varía el campo magnético del Sol y cuánto afecta a la Tierra es, por ejemplo, mirar estos eventos que se llaman eyecciones de masa coronal. Y en este video lo que están viendo, o lo que van a ver, es plasma que saca campo magnético y partículas desde la Tierra, que es como una llamarada gigante que sale de la atmósfera solar y viaja por el sistema solar. Estas imágenes que están viendo acá son del Observatorio Dinámico Solar de NASA, que funciona en lo que decimos diferentes longitudes de onda, lo que nos da información acerca de las diferentes energías de las partículas que están saliendo desde el Sol. Entonces es la interacción entre el Sol y el campo magnético de la Tierra lo que forma lo que nosotros llamamos la magnetosfera, que es el campo magnético de la Tierra influenciado por el Sol. Y no es tan simétrico como lo estábamos viendo al principio, porque el campo magnético del Sol, imagínense que es como una ráfaga de viento que llega a la Tierra y aplasta las líneas del campo en la zona diurna, en la zona que mira hacia el Sol, que achata las líneas del campo, y en la zona nocturna, que es la parte que está
al otro lado del Sol, estira las líneas del campo y las elonga, y produce lo que nosotros llamamos una cola magnética. Y es esta cola magnética, esta parte que está elongada, que va a ser súper, súper importante para las auroras. Entonces, en resumen, lo que pasa es que el campo magnético del Sol, que llega como un viento, que le llamamos viento solar, de hecho, aplasta las líneas del campo en el día y las estrecha en la cola, y algunas de estas partículas logran entrar a la magnetosfera terrestre y luego precipitan o llueven en la atmósfera terrestre. Y eso es lo que les voy a contar ahora. ¿Qué pasa? Entonces, cuando tenemos las partículas en la magnetosfera, imagínense que tenemos la Tierra acá. Y nosotros sabemos que alrededor de la Tierra tenemos la atmósfera, que es mucho más densa que el espacio. Y aparte de eso, tenemos las líneas del campo magnético que van al centro de la Tierra. Y en esas líneas del campo magnético tenemos partículas que se mueven a lo largo de las líneas del campo. Y estas partículas, cuando llegan a la atmósfera, chocan con las partículas atmosféricas. Y las partículas atmosféricas ganan energía. Pero a las partículas atmosféricas no les gusta tener más energía de las que debería tener normalmente. Entonces, para liberar esa energía, emite luz. Y esa es la luz que nosotros vemos en las auroras. ¿Qué produce el color en las auroras? Como les decía en la diapositiva anterior, son los átomos que están en la atmósfera. Entonces, lo que tenemos que ver es por qué está compuesta nuestra atmósfera, cuáles son los componentes de nuestra atmósfera. Y mayoritariamente la atmósfera terrestre está compuesta de oxígeno y nitrógeno. Nitrógeno siendo el más dominante. Entonces no es una sorpresa que los colores que vamos a ver están asociados al nitrógeno y al oxígeno. Las emisiones más típicas de la aurora son, por ejemplo, el verde y el rojo, que son producidos por los átomos de oxígeno atmosférico. Y también tenemos el azul y el morado, que son emitidos por el nitrógeno atmosférico. Entonces, si se fijan, los colores más dominantes de la atmósfera son producidos por los componentes más dominantes de la atmósfera. Pero, para que se hagan una idea, la aurora no solamente ocurre en la Tierra, también la observamos en otros planetas que tienen magnetosfera, que tienen campo magnético. Y estos son dos ejemplos. El de la izquierda es Júpiter. Y si ven, tienen la aurora como dos circulitos, como dos anillos, dos óvalos aurorales, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esta imagen de acá es una imagen ultravioleta de la aurora en Júpiter que fue tomada por el telescopio Hubble de la NASA. Y en el lado derecho tenemos a Saturno, que también tiene los dos óvalos aurorales en las dos zonas polares. Esta imagen es una imagen de rayos X que fue tomada por la misión Chandra de NASA. Pero, ¿por qué es importante estudiar las auroras? Las auroras son una buena manera de entender el clima espacial. ¿Qué está pasando en el espacio cerca de la Tierra? Y eso, entender el clima espacial, es muy importante para la seguridad de nuestros satélites. Que una de las muchas cosas que hacen los satélites es ayudarnos a la comunicación. Cada vez que nosotros vamos a un mapa y tratamos de llegar a un lado, usamos el GPS, y el GPS funciona porque hay satélites alrededor de la Tierra diciéndonos dónde estamos. Y las comunicaciones son muy, muy importantes. Para que se hagan una idea, no sé si han visto esta figura, pero esta es una imagen de los satélites alrededor de la Tierra, que son muchísimos. Entonces, imagínense si no entendiéramos el espacio que hay alrededor de la Tierra, podríamos producir tantos daños a estos satélites que nos quedaríamos sin comunicación. Y imagínense si nos quedamos sin comunicación y nos quedamos sin internet, ahora que estamos trabajando y estudiando desde la casa. Sería un desastre. Además de eso, el clima espacial es importante para la seguridad de nuestras plantas eléctricas. En el año 1989 hubo una tormenta solar que produjo cambios en el campo magnético de la Tierra muy grandes. Y las auroras, aparte de todo, traen corrientes eléctricas. Entonces estas corrientes eléctricas quemaron un transformador gigante en una planta eléctrica canadiense, hicieron que la parte este de Canadá, la zona de Quebec, se quedara sin luz por varios días. Imagínense si nos quedáramos sin luz ahora.
nos quedaríamos sin internet, nos quedaríamos sin televisión, y lo que incluso es más grave, la comida de nuestros refrigeradores se echaría a perder. Entonces nos quedaríamos sin eso. Es súper, súper importante que entendamos cuándo pasa esto. Y una de las cosas que los científicos tratamos de hacer es predecir la actividad solar y cómo esa actividad solar va a afectar a la Tierra. Entonces, en conclusión, hoy día les hablé de varias cosas. La primera fue que el trabajo de los científicos es muy dinámico y es muy entretenido, y no solamente nos sentamos y resolvemos ecuaciones, pero también vamos a terreno y resolvemos otros tipos de problemas. Hoy día también aprendimos que la Tierra tiene un campo magnético, y que es ese campo magnético de la Tierra la que interactúa con el campo magnético del Sol, y que son partículas del campo magnético de la Tierra que precipitan o llueven en la atmósfera terrestre, y son las partículas de la atmósfera terrestre que producen esta luz por el choque. Y finalmente que los colores dependen de la composición atmosférica. ¿Qué tenemos en la atmósfera que hace que brillen de cierta manera? Y finalmente la aurora ocurre como dos anillos en las zonas polares de la Tierra. Tenemos la aurora boreal en el norte y la aurora austral en el sur. Y también aprendimos que existen auroras en otros planetas. Vimos la aurora en Júpiter y vimos la aurora en Saturno. Finalmente, estudiar las auroras es muy importante para entender el clima espacial. Por un lado es la seguridad de nuestros satélites y también de nuestros instrumentos. Entonces los científicos estamos muy, muy interesados en entender cómo varía la actividad solar y cómo eso afecta a la Tierra. Muchas gracias. Bueno, entonces, con un aplauso, nos despedimos de la doctora Beatriz Gallardo, así que espero escuchar el aplauso de ustedes, estudiantes. Muy bien, atención. Especial. Podrían silenciar los micrófonos porque ahora vamos a hacer las preguntas que hicieron ustedes mismos para que responda la doctora. Y voy a comenzar la pregunta que hizo el estudiante Renato Rivas del tercero Orange. Y la pregunta es peligroso mirar las auroras boreales? No, Renato, no es peligroso para nada. No es como mirar al sol, que tiene mucha energía, entonces los ojos duelen. Las auroras boreales, como ocurren en la noche, tienen una luminosidad que es mucho más baja. Entonces uno se puede parar debajo de las auroras y mirarlas normalmente sin ningún problema. Si miramos al sol, nos quedamos ciegos. Ya, gracias. Excelente. La siguiente pregunta es de Antonio de Jesús del tercero Yellow, que dice: ¿las auroras boreales son únicas en nuestro planeta Tierra? No, como les mostré hoy día, las auroras ocurren si tenemos un campo magnético y una atmósfera, entonces ocurren las auroras. La vemos en planetas como los que les mencioné, Júpiter, Saturno, pero planetas como Marte, por ejemplo, donde el campo magnético de Marte se murió hace muchos años, no hay auroras ahí, porque las partículas no entran. Las partículas del Sol lo que hacen es chocan con la superficie y siguen. Las auroras parecen que se suelen formar en las ciudades. Y la magnetosfera terrestre, el campo magnético de la Tierra, es súper importante, porque estas partículas tienen mucha energía y son muy peligrosas, no solamente para nuestros instrumentos, sino para nosotros. Entonces muchas veces se dice que la magnetosfera es el escudo que protege la Tierra contra esta radiación, contra estas partículas cargadas. Pero solo vamos a ver las auroras si tenemos un campo magnético, como la Tierra, y una atmósfera. Ya, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace el estudiante Magdalena Venegas del tercero Orange y dice: ¿hay relación entre el color de las auroras boreales y las del arco iris? Más o menos. Esa es una muy buena pregunta, pero no es tan fácil de explicar. Cuando tenemos el arco iris, lo que pasa es que ha llovido o algo ha pasado, que hay agua en el suelo. Y la luz que viene desde el sol entra a la gota de agua y
como es luz blanca, se divide en todos los colores, que es, por ponerles una palabra difícil, el espectro electromagnético de la luz blanca. Cuando tenemos la aurora, pasa algo similar, pero la luz emitida depende de, como les decía, el componente que tenemos en la atmósfera. Porque cada átomo en el universo va a emitir luz que es muy particular de ese átomo. Puede ser más de una, como pasa con el oxígeno, que teníamos verde y rojo, pero no es exactamente el mismo fenómeno. Ya, gracias, Miss. De nada. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta es del estudiante Lucas Olivares del tercero Orange. ¿Qué te llevó a estudiar para ser científica? Muy buena pregunta. Siempre estuve curiosa con la ciencia. Me gustaba mucho la matemática y aunque no era brillante, yo nunca fui la primera del curso, pero siempre estuve bien con mis notas. Pero me gustaba mucho entender cómo funcionaban las cosas. Entonces, empecé con que me gustaba la astronomía. Y para que se hagan una idea, me acuerdo que cuando tomé mi primera clase de física en primero medio, para que no se desalienten, en la primera prueba me saqué un 4,2, lo que no es una nota muy buena. Pero entonces dije, no, esto no me lo va a ganar, no puede ser tan difícil. Y empecé a entender la física poco a poco y me enamoré de la física y dije, quiero estudiar astronomía. Pero me di cuenta que la astronomía era mucho de observación y muchas horas estando mirando el computador y entendiendo los datos que estamos recibiendo de vuelta, que están muy lejos. Y ahí me di cuenta que existía este otro campo que es la física espacial, donde estamos un poquito más cerca, donde tenemos muchos más datos para analizar y los fenómenos son tremendamente ricos en la física. Pero creo que todo empezó con mi propia curiosidad de entender qué pasaba alrededor mío. Ya, muchas gracias. Una pregunta para todos los niños. Gracias a mí. ¿Saben qué es física, la ciencia de física? No. Sí. Yo sí. No sé, pero poquito. Sí. Sí. ¿Es lo mismo que educación física? Ojo con eso. Suena, ¿ya? pero no sé mucho qué es. Igualmente, yo sé un poquito. Vamos a hacer la siguiente pregunta, que la hace Julieta Sánchez del tercero Orange y dice, ¿cómo es el trabajo de las mujeres en la NASA y en su caso como científica chilena? Las mujeres en la NASA somos bastantes. Aparte que lo bueno es que NASA tiene una cantidad de profesionales que no se imaginan, desde gente que trabaja, su carrera está basada en modistas o en entender telas, porque cuando mandan un satélite o algo, tenemos que explorar nuevos materiales. Entonces necesitamos gente que hace diferentes cosas, que no son solo científicos en el fondo. Hay muchas mujeres científicas. NASA está súper comprometido a tener una paridad entre los científicos, entre hombres y mujeres. Entonces, yo diría que estamos 50 y 50. Como chilena, no conozco a ninguna otra chilena que esté en el centro donde estoy yo, lamentablemente. Hay un grupo importante de sudamericanos, brasileños, uruguayos, lo que también hace una colaboración súper rica. Pero yo diría que el ambiente es bueno, y viniendo desde Chile, la gente tiene muy buena recepción a los científicos chilenos. Gracias. Muy amable. Y para finalizar con esta última pregunta del estudiante Matilda Casanova, también del tercero Orange, ¿qué es lo que más te apasiona estudiar en tus investigaciones científicas? Me gusta estudiar lo que no entendemos. Hace unos años atrás, trabajando con fotógrafos, gente que va y toma fotos de la aurora todas las noches, imagínense, en el hemisferio norte, súper cerca del polo, hace mucho frío en el invierno y la gente va igual y saca las fotos fantásticas, algunas de ellas que les he mostrado hoy. Trabajando con ellos descubrieron algo que nosotros no entendíamos. Y fue como empezar de cero, porque era algo que nadie entendía, que nadie sabía por qué ocurría. Y hacer esas preguntas fundamentales. ¿Qué está pasando
en el campo magnético de la Tierra, qué está pasando en la atmósfera, y tratar de entender y poner las piezas juntas es la parte más linda de trabajar en ciencia. Muchas gracias entonces. ¿Le puedo solicitar, doctora, que deje de compartir pantalla para que tomemos una foto entre todos los estudiantes para que tengamos aquí para el recuerdo de que la charla... Teacher, yo tengo una duda. Oh, qué triste, justo yo me metí recién. Ah, ya. Ya, entonces, aquí estoy ya tomando la foto y me gustaría también, no sé si quiere decirle algo al estudiante para motivarlos, si es que quieren estudiar alguna carrera de ciencia o motivarlo en el estudio de la astronomía, el espacio. ¿Hay algo que pueda decirle a estos estudiantes del Colegio Palmarés? Más que todo les diría que busquen algo que les guste. Y cuando encuentren algo que les guste, háganlo con toda la pasión del mundo. Si es la ciencia, fantástico. Cualquier cosa que elijan nunca va a ser 100% fácil. Y por eso es súper importante que elijan una profesión y un trabajo que les guste. Porque así pueden ir y hacerlo con alegría todos los días. En la ciencia no se desanimen. Si quieren ser científicos y eso es lo que sueñan, no se desanimen porque se puede. Yo, como les contaba Claudia, no sé si ustedes saben, pero yo era compañera de colegio de Miss Claudia. Y nunca pensé que iba a ser científico, me gustaba la ciencia, pero me empecé a meter más y más en la ciencia. Hubo mucha gente que me ayudó y no se desanimen. Hagan algo que les guste y háganlo con toda la energía que tengan. Yo voy a ser científica. Bueno, quiero ser pintor. A mí me gusta mucho la astronomía. Yo voy a ser astronauta. Yo por ahora no tengo ni idea. A mí me gusta mucho Ni siquiera lo he pensado, o sea. Yo quiero ser científico. Me gusta mucho la astronomía. Teacher, tengo una duda. Ya, resolvamos la última duda entonces, aprovechando también esto ya. Yo también tengo una. Para que finalicemos también. ¿Cuál es la duda entonces, para que terminemos esta charla del día de hoy? Ya que en la doctora estudia, bueno, en física, quería preguntarle qué pasó antes del Big Bang. ¿Cómo se podría explicar esa teoría? No sabemos. Antes del Big Bang no sabemos. La idea es que todo el universo y toda la masa que tenemos en el universo estaba concentrada en un punto. Entonces la energía era tan grande que en algún minuto imagínenselo como una bolita. Esta bolita no pudo aguantar toda la energía y explotó. Y entonces el universo se empezó a expandir. Y el universo incluso ahora se sigue expandiendo. Y es súper interesante porque la gente estudia, por ejemplo, en el observatorio ALMA, que está en el desierto de Atacama. Son una serie de antenas que hacen radioastronomía, miden las ondas que nos llegan desde el borde que se está expandiendo del universo. Y eso es muy interesante porque nos dice qué pasó en el inicio, qué pasó y cómo se expandió el universo, qué teníamos, qué masa, qué elementos teníamos en el inicio del Big Bang. Pero antes del Big Bang no podemos saber, no tenemos ninguna información, entonces es casi como si tuviéramos una página en blanco. Perfecto. Tengo una duda. Sí. Ya. Ahora sí, la última pregunta, ya que tenemos que terminar esta charla, así que esta sería la última pregunta. Ya. Pero yo también tengo. Igual. Ya, mi duda es, ¿la NASA está conectada con el Área 51? ¿O son cosas muy diferentes? Esas son cosas diferentes, porque el Área 51, si existiera, está dominado por el ejército. Y es el ejército, la Fuerza Aérea, las ramas como de defensa de Estados Unidos, son las que están a cargo de eso. NASA es una agencia diferente que trabaja 100% con la ciencia. Yo igual tengo una pregunta. Ya, queremos felicitar a Beatriz por la charla, así que espero que todos le den un gran aplauso y también felicitarla por ser una gran representante con respecto al tema de la ciencia, muy importante también para este país. Muchas gracias, Beatriz, por haber aceptado esta charla con los niños. Están muy emocionados de haberte tenido.
Gracias por aceptarme, Beatriz, por aceptar esta solicitud que nació por parte de nosotros, que ellos estaban, justo en tercero básico estamos pasando esta materia, así que ellos están muy emocionados con esto. Perfecto. Muchas gracias por invitarme, estoy súper feliz de haber hablado hoy día con ustedes. Gracias. Tengo una última duda. Yo, quiero hacer una pregunta. El cierre entonces de la charla, nos despedimos ya todos, espero que haya gustado. Ya vi que ¿Por qué? Está bueno mientras dura. Chao. Chao, 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 chao.